Hola, buenas tardes a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy os traigo por fin el top 10 de lecturas del año 2021, que tenía muchísimas ganas de traeroslo ya al canal, esos 10 libros súper favoritos que leí en el año 2021. Voy a intentar ir muy rápido porque esto puede alargarse mucho, porque son 10 libros que me han gustado mucho y de los que me gusta mucho hablar. Así es que nada, intentaré ser súper breve. Si queréis saber cuáles son esos 10 libros estupendos que más me gustaron durante el año 2021, venid conmigo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Como os decía, os traigo el top 10 de libros que leí en el año 2021. Os cuento, yo en el año 2021 leí un total de 60 libros que según Goodreads tenían unas 27.000 y pico páginas. Está muy bien, pues que mi reto que yo me había planteado era 52 libros, 52-53, con lo cual lo superé. No fue un reto que a mí me agobiara durante el año, con lo cual lo he repetido, otros 52-53 para el año 2022, y si llego bien, y si no también, y si me paso, pues fenomenal. Lo bueno de todo esto es que fueron 60 libros entre los que había grandes lecturas, entre las que me ha costado mucho elegir estos 10, porque de esos 60 libros, 15 estaban catalogados con 5 estrellas, ya por mí en Goodreads, y otros 20 o 20 y tantos estaban con 4 estrellas, que de hecho repasándolos decía, madre mía, que hay libros de 4 estrellas que están muy bien, o sea que merece la pena incluso hablar de ellos, pero bueno, como al final había que elegir, pues elegí los que están aquí conmigo hoy, aunque me da cosita porque se quedan libros en el tintero muy interesantes. Pero bueno, aún así, aquí os he traído mi top 10. Empiezo ya, que si no se nos va el tiempo. En el puesto número 10 os traigo un libro del que os he hablado hace muy poquito, que realmente es una pequeña trampa porque no es un libro, sino dos, que son Ilandra, Tiempo de Guerra, y Ilandra, Tiempo de Osadía. Ilandra, Tiempo de Osadía lo leí a principios de año, en enero. Si no fue la primera, fue la segunda lectura del año más o menos. Y esta ha sido realmente la última, la he leído durante el mes de diciembre y de hecho la acabé el 1 o el 2 de enero. Entonces, estos dos libros están escritos por Roberto Navarro Montes, están editados por Editorial Lapnar. Ilandra, Tiempo de Osadía tiene 580 páginas, Ilandra, Tiempo de Guerra tiene 612. Y son unos libros apasionantes, maravillosos y súper interesantes. Realmente son las dos primeras entregas de lo que será una saga de 6 que nos va a contar la historia de Ilandra, que es un lugar lógicamente imaginario, fantástico, donde el sistema de gobierno es una república, pero en los diferentes territorios hay grandes diferencias en cosas muy fundamentales, en cosas de derechos humanos, en cosas de política, de economía, etcétera, etcétera, pero claro, en cosas como se ve la homosexualidad a nivel legal, si se consiente o no se consiente, si es castigada, si no, a nivel de esclavitud, a niveles de racismo, incluso del derecho a la vida, cosas muy fundamentales están tratados de una manera muy diferente en los distintos territorios de Ilandra, ¿vale? También es un lugar donde existe la magia, hay una escuela de magia por la que tienen que de alguna manera pasar todos o casi todos los miembros de la sociedad de Ilandra, de una manera o de otra. Cuando llegan a determinada edad son examinados por un maestro y este determina si deben de ir a la escuela o no. No es cierto que vayan todos, van una parte, aquellos en los que encuentran algo especial. Pero también está la Orden de Adai, que es una orden que está un poco como de guerreros, un poco en contra de esta escuela que viene de antaño, de un tema relacionado con la mitología, con la religión. Es bastante complejo, ¿vale? Por eso es importante que yo cuando hablo de Ilandra creo que es importante reseñar que sí que es cierto que es fantasía, porque no lo vamos a negar, es fantasía, hablamos de magia, hablamos de poderes, hablamos de mitología, hablamos de muchas de estas cosas, pero todo esto está sustentado por una historia, por unos personajes que están tremendamente evolucionados, que tienen todos unas motivaciones y unas finalidades muy claras, que están todos en ese mundo gris, ¿no? En esas tonalidades de gris que les convierten en seres muy humanos. Ninguno es bueno, ninguno es malo, todos toman decisiones
fundamentadas en sus motivaciones. Todos tienen sus contradicciones como seres humanos, todos tienen sus agujeros. Y la verdad es que es todo muy consistente, la historia, el entorno, la parte fantástica, la parte humana, todo. Entonces, para mí fue todo un descubrimiento. Yo no entraba con demasiadas expectativas a esta lectura cuando leí Ilandra Tiempo de Osadía, no así ya con Tiempo de Guerra, claro que ya iba sobre aviso sobre lo que me iba a encontrar, pero que mereció mucho la pena y que recomiendo siempre muchísimo porque creo que es una gran lectura, no solo para los que os gusta la fantasía, sino también para los que no la leáis habitualmente, como es mi caso, ¿eh? Yo no soy una super lectora de fantasía, sí que he leído ciertas cosas, pero no soy una super lectora de fantasía, y la verdad es que Ilandra a mí me ha apasionado por todas las cosas que tiene, que subyacen y que enriquecen y que están tan bien llevadas por Roberto. Roberto además es psicólogo y eso se nota muchísimo en toda la construcción de sus personajes. Si algo se puede decir de Ilandra es que es una novela de personajes. Si algo se puede decir de Ilandra es que es un mundo muy rico, muy bien construido, un world building que lo llaman, ¿no?, auténticamente, vamos, ¿cómo decirlo sin que suene esto a sacrilegio? O sea, Tolkien hizo un gran trabajo con El Señor de los Anillos porque creó un gran universo, y Roberto Navarro Montes ha creado un universo entero para Ilandra en todos sus planos y en todas sus dimensiones. O sea, es una auténtica obra maestra en ese sentido, y por eso la recomiendo muchísimo, ¿vale? Así es que aquí os la dejo, no me enrollo más, que si no, no avanzamos. Vale, el puesto número 9 no os lo puedo enseñar porque no lo tengo en físico, lo leí en digital y se lo he dado a Viaje al País de los Blancos de Ousmane Umar. Este es un libro de no ficción, es la historia de Ousmane Umar desde que es niño y mira al cielo y ve cruzar un avión y se entera que esos son, bueno, pues son aparatos que construyen los blancos y que utilizan para viajar y demás, y desde ese momento se imagina con una vida en un lugar en el que él pueda construir y pilotar esos aviones. Desde entonces comienza una historia donde efectivamente su ambición es llegar al país de los blancos, y el cómo lo consigue y cada etapa del camino y lo que le cuesta y lo que se queda de él en cada etapa del camino es lo que compone esta historia. Es una historia real, lógicamente, de una persona que ha pasado por ese tránsito, que ha atravesado el desierto, que ha llegado a Libia, a Mauritania, que ha atravesado el mar para llegar a Canarias, y que incluso en Canarias llegó con 17 años nada más, después de varios años de recorrido a través de África, y los primeros trámites que le llevan a acabar más solo que la una, sin saber el idioma y sin ningún soporte y sin ninguna indicación y sin ninguna ayuda en una ciudad como Barcelona, sencillamente porque él pues le gustaba el Barça y era de las pocas palabras que sabía decir en castellano. Así es que es una historia durísima, como os digo, una historia real, que creo que todos deberíamos conocer. No está contada de una manera truculenta, aunque hay hechos que son terriblemente duros y terriblemente arduos, pero aún así no está contada de una manera truculenta, no está contado, Ousmane no escribe para que veamos lo duro que ha sido su camino, sino para enseñarnos, nos dice, bueno, es que esto es así, esto es lo que yo viví y aquí te lo estoy enseñando, sin más, no quiero que llores, no quiero que te hagas cruces, no, bueno, esto es lo que yo viví y lo que no quiero que vuelvan a vivir, porque lo que quiero es que haya posibilidades de donde yo vine para que los niños que sueñan allá con algo no tengan que hacer este recorrido y pasar por lo que yo pasé y por lo que otros pasaron que no llegaron a cumplir su objetivo para conseguir esos sueños o para disfrutar de esos sueños. Ousmane no solamente consiguió terminar el camino de una manera satisfactoria y maravillosa, sino que además se ha convertido en un modelo a seguir, puesto que trabaja para efectivamente llevar posibilidades a su lugar de origen. Ha creado una ONG que lleva medios tecnológicos, ordenadores, para abrir esa ventana al mundo a todos los niños allí en el corazón de África. Así es que nada, una historia muy interesante, muy humana, muy bien contada, muy bien llevada, que creo que es súper recomendable para todo el mundo. Puesto número 9 del Top 10 del 2021. Puesto número 8,
nos vamos a Stefan Zweig contándonos la historia de María Estuardo. Aquí hay dos grandes nombres que son Stefan Zweig y María Estuardo, que ya solamente decirlos nos llenan la cabeza y el corazón de un montón de cosas. María Estuardo fue aquella reina de Escocia coronada desde la cuna, desde su nacimiento. 2 días antes o 2 días después de su nacimiento, su padre, rey de Escocia, moría, dejándola en una situación tremendamente comprometida. Estamos hablando de en la segunda mitad del siglo XVI, si no me equivoco, ella nace en 1546, una cosa así. Y claro, su madre María de Guisa la tiene que coger y llevársela inmediatamente, porque es que van a saltar el castillo donde están para pasarla a cuchillo, para quitarla de en medio, porque existe una situación de clanes enfrentados que realmente hace peligrar la vida de la heredera, bueno, de la ya reina de Escocia, una vez que muere su padre. Se alcanza un acuerdo con la corte francesa, con los reyes de Francia, y María Estuardo es llevada a Francia, prometida al delfín que se convertirá en el futuro Francisco II, teniendo como suegros pues nada menos que a Enrique II y a Catalina de Médicis. No te quiero contar nada, la señora Catalina de Médicis, como tenía que ser la señora, en fin. Total, que Francisco II es un niño muy bonillo y muy majete, pero enfermizo y que no durará mucho. Desgraciadamente convertirá a María en reina de Francia, pero no tendrán descendencia. Francisco II morirá de una infección y María enviuda y tiene que volver a Escocia como reina de Escocia. Y allí se encuentra en una situación terrorífica. Para empezar, ella llevaba años criándose en Francia, viviendo en Francia, en la corte francesa, que era no va más del lujo y de lo cosmopolita y de la cultura y del renacimiento, al fin y al cabo, ¿no? De la música, de la poesía, de las ciencias, del arte, de todas estas cosas, ¿no? Y vuelve a una Escocia oscura, lluviosa, atrapada en el tiempo 100 años atrás, en un sistema de clanes que todavía hace peligrar su vida a cada instante, con unos conflictos religiosos brutales entre el catolicismo y el protestantismo, siendo ella católica y teniendo el enemigo en casa, porque su propio hermano James Stuart, conde de Moray, ya va a estar siempre metiéndola el puñalito por la espalda cada vez que se despiste, y de una manera poco clara, no iba de frente el señor de Moray, el conde de Moray. Y bueno, y ella también tomará sus decisiones, lógicamente, que la situarán en posiciones muy comprometidas y muy peligrosas. Y a todo esto hay que añadir a su prima que es Isabel I, reina de Inglaterra, hija del renombrado Enrique VIII y de la renombrada Ana Bolena. Imaginaos qué infancia, imaginaos qué vida, imaginaos qué conflicto por el trono de Inglaterra, con esa sucesión extraña, porque Enrique VIII dejaba mucho detrás de él, como os podéis imaginar. Entonces, pues bueno, la verdad es que la polémica está servida, la historia está servida. La vida de María Estuardo, pues han corrido ríos de tinta para contarla, se ha mitificado quizá por encima de la propia mujer, y bueno, sin lugar a ninguna duda es una historia maravillosa contada por una pluma inigualable. Stefan Zweig, si alguien puede contarte la vida de alguien y que parezca una novela, que aunque sepas el trágico final de María Estuardo, siempre quieras saber qué pasa en la siguiente página porque estás convencida de que esto puede cambiar. Ese es Stefan Zweig, y es maravilloso, ¿no? Cómo utiliza todas sus habilidades, lo bien documentado que está, lo bien que te cuenta las cosas, cómo te arrastra con ese lenguaje maravilloso que él tiene y que utiliza. Y cómo utiliza ese psicoanálisis que tanto le gustaba, ¿no? De su amigo Freud, de su admirado Freud, y cómo te hace sentir la persona de María Estuardo, como si pudieras verla, como si pudieras tocarla, como si pudieras escucharla y como si pudieras sentirla. Con lo cual es súper recomendado. Me da mucha pena que se quede en el puesto número 8 porque es una gran historia y un gran libro. Editado por Acantilado con 411 páginas aproximadamente.
que merece muchísimo la pena, pero bueno, había otros libros también que hay que darles su posición en el ranking. Así es que nada, paso al siguiente. Ahora nos vamos al puesto número 7, si no me equivoco, sí, 7 en el top 10, y este está ocupado por La mujer sin nombre de Vanessa Monfort. Este está editado por Plaza y Janés. Fijaos que guardas más bonitas, me encanta, y tiene 620 páginas, no llega. Vale, ¿qué nos cuenta este libro? Este libro es súper interesante. ¿Por qué? Porque su protagonista es maravillosa, auténtica y absolutamente maravillosa. Una mujer fuerte donde las haya, empoderada donde las haya, y que vivió una época y una lucha personal alucinantes. Vanessa Monfort nos va a contar la historia de María Lejárraga. María Lejárraga fue una dramaturga que vivió en los años 20, 30, 40, bueno, a partir de los años 20, nos habla sobre todo a partir de los años 20, es cuando empieza la historia. Ella está casada con Gregorio Martínez Sierra, que fue un gran dramaturgo y un gran empresario de la dramaturgia en España en los años, bueno, creo que ya cuando él alcanza renombre, estamos ya en los 30, en los años 30 y 40. Y bueno, pues a ver, ¿qué os cuento de esto? María Lejárraga siempre vive a espaldas de su esposo, siempre le va a estar apoyando, siempre le va a estar escribiendo por él, y su obra no va a ser reconocida como se merecería. Es una lucha de una mujer por ser reconocida, porque su obra lo sea. Ella llega a divorciarse de Gregorio, y aún así su obra no termina de ser reconocida por una serie de circunstancias. Por su vida pasarán personajes como Manuel de Falla, como Juan Ramón Jiménez, como Lorca. Viviremos situaciones maravillosas, y la manera que tiene Vanessa de contarnos determinadas escenas es absolutamente deliciosa, súper familiar, súper casera, súper entrañable, esa es la palabra, entrañable. María Lejárraga vivirá, lo que os digo, el panorama literario del Madrid de los años 20, ¿no? Benito Pérez Galdós también está por aquí, el Pichi, pero vivirá también toda la lucha feminista de la Segunda República, vivirá el exilio tras la Segunda Guerra Mundial, vivirá la toma de París por parte de los alemanes nazis, vivirá el exilio de España en Argentina, vivirá tantas y tantas cosas en esa lucha suya por sobrevivir, por escribir y porque su obra sea reconocida, que la verdad acompañarla a lo largo de las décadas más significativas y de los hitos más significativos del siglo XX es una auténtica delicia maravillosa, que no os podéis perder. París de la Belle Époque también lo viviremos con María Lejárraga, absolutamente maravilloso, de verdad. Un personaje increíble con el que sufres, al que te cuesta a veces Dios, no menear, ¿no? Y decir, por favor, saca esto ya adelante, no te dejes pisar así, pero bueno, también hay que contextualizarla, es la época, son muchas cosas, ¿no? Y de verdad yo os la recomiendo muchísimo porque es la historia de una mujer maravillosa, y no me voy a enrollar más porque al final me enrollo muchísimo. Grandes personajes cruzan por esta novela, grandes hitos del siglo XX cruzan por esta novela. Sumergirte en ella es una auténtica y absoluta delicia. Puesto número 6 en el top 10. Y aquí os traigo uno en representación de muchos. Lucinda Riley es una de las autoras que me ha acompañado a lo largo del año 2021, que como sabéis conocí con su novela La Rosa de Medianoche, y que luego pues continué leyendo la saga de las 7 hermanas con el club de lectura Buscadores de Historias. Las compañeras de lectura y yo estamos disfrutando muchísimo de esto. Seguimos todavía con La Hermana Perdida, y bueno, y seguiremos a futuro porque en algún momento tendrá que salir Atlas, la historia de Basalt, para terminar la saga de una vez. Pero ahora mismo es una historia, os traigo La Hermana Sombra, porque para mí ha sido uno de los libros de la saga que más me ha gustado. Es la historia de Stark, que es la tercera de las hermanas. Las dos anteriores también me gustaron mucho. Ya os he hablado mucho de estos libros, así es que no voy a profundizar porque sabéis que no os voy a decir ni dónde ocurren, ni cuándo ocurren, ni nada de nada. Os diré que es del siglo XX, principios del siglo XX, no os voy a decir dónde. Stark encuentra sus orígenes, Stark desde el 2008, encuentra sus orígenes en alguien a principios del siglo XX, y va a ser una historia contada a dos tiempos.
No os voy a decir nada más, pero a mí es uno de los libros que más me ha gustado, de los personajes que más me ha gustado y que más equilibrados he encontrado la historia del presente con la historia del pasado, y la verdad es que son personajes que creo que siempre me acompañarán en mi corazoncito. Le di 5 estrellas y creo que se las merece. Así es que nada, os la dejo en representación de toda la saga de las 7 hermanas y fundamentalmente en representación de la autora Lucinda Riley, que, como os digo, ha sido muy importante, sobre todo en la segunda mitad del año 2021. Y nos vamos al top 5. Ya entramos en los 5 últimos libros, en las 5 primeras posiciones del top. Así es que nada, posición número 5 para Dime quién soy, de Julia Navarro. Tampoco voy a profundizar mucho en contaros esto porque os he hablado de este libro en numerosísimas ocasiones, y si os ponéis a bucear por los vídeos seguro que encontráis cosas. Este libro se leyó también dentro de la iniciativa del Club de Lectura Buscadores de Historias, una obra, un autor, cuando conocí a Julia Navarro porque no había leído nada de ella. Y la verdad es que me encontré con una obra absolutamente maravillosa. Yo os he hablado mucho de que Julia Navarro, bueno, pues tiene sus más y sus menos. Realmente hay libros que parece mentira que los haya escrito ella, cuando te encuentras otros libros como Dime quién soy, que son absolutamente maravillosos. ¿De qué va este libro? Este libro nos cuenta la historia de Amelia Garayoa, que es una chica de clase media acomodada a principios del siglo XX, mediados del siglo XX. Realmente la historia más o menos se sitúa poquito antes de estallar la Guerra Civil Española. Este estallido de la Guerra Civil Española la pillará a Amelia Garayoa en una situación un poco comprometida a nivel personal, un poco raruna. Total, que al final ella va a verse a lo largo de todo el siglo XX involucrada en los grandes hitos que van sucediendo, pues desde, pues ya os digo, la Guerra Civil, pues la situación internacional en ese momento, todo el tema de la Unión Soviética, el ascenso del nazismo, la posterior Segunda Guerra Mundial, la división entre Europa Oriental y Europa Occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, viviremos muchísimas cosas en muchísimos ambientes. Ella estará involucrada en apoyar siempre a un bando dentro de todos estos grandes conflictos. Habrá varios hombres que pasen y que marquen su vida de una manera muy intensa, muy interesante, y hay alguno que siempre guardaré también en mi corazón porque es uno de los grandes galanes de este año. Creo que en alguno de los book tags le he nombrado, y realmente es un libro que merece mucho la pena porque nos mantiene muy enganchados. Es un libro que está editado por De Bolsillo y que es uno de los grandes tochos de este año, casi 1100 páginas, 1096 páginas. Y nos mantiene enganchados esas 1096 páginas, va pasando de conflicto en conflicto, pasa por de todo esta pobre Amelia Garayoa. Quizá eso sea el punto flojo del libro, que alguien diga, ojo, es que siempre le toca a ella. Pues sí, pero bueno, hay gente que siempre está metida en todos los fregados, ¿qué se le va a hacer? Estas cosas pasan. Pero merece mucho la pena porque nos va a recorrer una Europa, y no solamente Europa, sino algún otro sitio, pero sobre todo Europa, una Europa realmente convulsa, realmente que cambia desde la base hasta el tejado, desde los cimientos hasta el tejado, cada teja y cada cimiento y cada baldosín a lo largo del siglo XX, y tiene un final tan conmovedor, tan bonito, tan bonito, que realmente merece muchísimo la pena. Yo no he visto la miniserie, pero desde luego el libro es apasionante, muy recomendado. Dime quién soy, de Julia Navarro. Puesto número 4 en el top 10, 1000 soles espléndidos, de Khaled Hosseini. Es una novela que también os hará llorar y llorar muchísimo. También son libros de mujeres. Bueno, la verdad es que aquí pensándolo, todo lo que traigo son libros de mujeres. Ya sabéis cómo soy. A mí me gustan los personajes fuertes, femeninos, empoderados, que cogen las riendas de su vida y hacen lo que pueden con ella y con las cartas que les ha dado el destino y que les ha dado la vida. Bien. 1000 soles espléndidos nos cuenta un poquito esta historia. Nos cuenta la historia de Marianne y Laia, fundamentalmente de Marianne, que es una niña afgana cuyo padre la manda, cuando muere su madre, su padre la manda a casarse, creo que es Kabul. Sí, la manda a Kabul a casarse con un zapatero que se llama Rashid, que tiene 30 años más que ella. Este libro, aparte de contarnos la historia de Marianne y de cómo ella vive todo esto, ¿no? Y de cómo es la situación de las mujeres en Afganistán, en esta cultura musulmana, aun cuando no hablamos de una familia súper islamista, súper extremista, sí que vamos a ver también las diferentes fases
de la historia de Afganistán, las diferentes situaciones políticas y cómo va cambiando la situación de las mujeres en función de los diferentes gobiernos, ¿no? Desde el comunismo, pasando por, bueno, pues por los talibanes, por, bueno, pues por todas las cosas, por los americanos, por todas las cosas que van pasando por aquí, ¿no? Entonces, la vida tanto de Mariam como fundamentalmente de Laia, que es una chica que crece en una libertad bastante amplia teniendo en cuenta la zona geográfica en la que nos encontramos y que de repente se ve, bueno, pues sola y en un gobierno talibán y bueno, pues imaginaos los cambios y la relación que se puede establecer entre las dos mujeres y cómo ellas van a conseguir pues a sacar el mejor partido de las cartas que les ha repartido el destino, ¿no? y de la situación geográfica y la situación política y de la situación social en la que se encuentran ellas dos. Es un libro que te pone los pelos de punta en muchísimas situaciones, que te plantea algunas escenas realmente duras y realmente crudas y que te arranca muchas lágrimas y muchos pinchacitos en la tripa. Está muy bien contado. Está editado por Salamandra de Bolsillo y tiene 410 páginas. Para mí es un fundamento, es un must, o sea, es un must. Está el número 4 en el top 10, pero podría estar el 1, perfectamente por cómo te introduce en la historia de Afganistán, por cómo te plantea los personajes, por cómo los evoluciona, por cómo evoluciona la historia y por todos los acontecimientos que te cuenta, cómo te los plantea y cómo te los cuenta. La verdad es que es capaz de pegarte unos pellizcos en el estómago tremendos. Muy recomendable. 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini. Puesto número 3 en el top 10, ya nos acercamos a la cumbre, El asesinato de Platón de Marcos Chicot. Bien, en este caso nos vamos a la Grecia del 370 a.C., nos colocamos en Atenas, que es cuando vivió Platón, ese gran filósofo, discípulo de Sócrates, y no solamente vamos a vivir esto, sino que vamos a vivir de alguna manera una pequeña continuación de lo que fue el asesinato de Sócrates. Algunos de los personajes los veremos seguir evolucionando aquí y otros no tanto el personaje en sí, sino sus descendientes. Con lo cual es súper interesante, tanto la figura de Platón, que cobra bastante protagonismo frente a la figura que tenía Sócrates quizás en el asesinato de Sócrates, que era más de acompañamiento en la historia. Platón cobra un protagonismo para mí más grande en esta historia, pero también le acompaña Altea, que es una mujer ateniense que, bueno, se encuentra en determinadas situaciones que le hacen luchar por su supervivencia, por la de su hijo, por la de sus deseos y por seguir siendo dueña de su vida de alguna manera, a pesar de que la mujer ateniense tampoco estaba entre las mejores situaciones en esta época. Platón además es un personaje muy interesante. Para mí la filosofía siempre ha sido una cosa muy complicada de entender y sin embargo Marcos Chicot a mí me ha hecho entender tanto la filosofía socrática como la platónica a través de estos libros, ¿no? Porque me la ha acercado mucho a la realidad, me la ha explicado muy bien y me ha hecho conocer muy bien a los filósofos, cómo pensaban y cómo lo expresaban y a qué se referían, ¿no? Y la época que vivieron y donde fundamentaron su pensamiento. Es ficción, ¿eh? Estamos hablando de un libro de ficción, donde los filósofos son tratados como personajes de ficción y donde el escritor se mete en sus pensamientos y en su alma y los interpreta y los inventa. Pero aún así, bueno, pues con una carga de realidad y de filosofía muy importante. Anyway, os diré que la historia de Platón también es muy interesante porque él no solamente fue filósofo, sino que su ambición era juntar la política con la filosofía para conseguir al gobernante ideal que realmente trajera paz, prosperidad y una gobernanza justa al pueblo. Y esto lo intenta en varias ocasiones. Se le presentan oportunidades en Siracusa, que es una zona de la isla de Sicilia que está gobernada por un tirano, y se le presentan oportunidades en varias ocasiones, pero este tirano está un poco de aquí de la chota y no lo pone fácil, y él realmente arriesga su vida en varias ocasiones para intentar cumplir su sueño. Y esto va paralela a la historia de Altea, que, bueno, como os digo, es una mujer ateniense, que no quiero profundizar porque es que lo poquito que os cuente os voy a hacer spoiler. Entonces hay temas de clases, hay temas económicos, hay temas familiares, hay muchos temas, hay temas de mujer, del papel y de la importancia de la mujer en la Atenas del 300 y pico antes de Cristo.
y merece mucho la pena, de verdad. Yo, muy recomendable. Además, que sepáis que cada euro que invirtáis en libros de Marcos Chicot, una parte va destinada a una asociación que él tiene para ayudar a los pequeñitos con síndrome de Down, porque él tiene un niñito con síndrome de Down y bueno, pues es también pues una buena obra que creo que es muy importante reseñar cuando hablamos de este autor. Así es que nada, nos vamos al puesto número 2 y al puesto número 1. El puesto número 2 lo ocupa una escritora que también es muy importante para mí, que todos sabéis que os he hablado muchísimo de ella, quizá en los últimos tiempos menos, porque pues esto lo leí casi a principios de año, y es Christine Hanna con su libro Los Cuatro Vientos. Bueno, a ver, ¿cómo os cuento esto? Esto sucede la historia empieza en 1934, si no me equivoco, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en las grandes llanuras de plantación de trigo y demás. Parece ser que, bueno, pues hay una gran sequía y que además este terreno ha estado sometido pues a un tratamiento de una explotación muy poco sostenible, lo que provoca que cuando se dan determinadas situaciones climatológicas de sequía, pues todo se agrave todavía más y aquello se convirtió, por lo visto, en una cuenca de polvo, todo se secó, había grandes tormentas de polvo que además afectaban a los pulmones de la gente, causándoles, creo que la enfermedad es silicosis, bueno, enfermedades pulmonares, tosían polvo, tosían tierra, o sea, realmente se convirtió en esta fue la situación que se vivió y fue pues un momento de diáspora, ¿no? De toda la gente, todos los que habían sido grandes agricultores, gente próspera y rica, trabajadora, en el centro de Estados Unidos hacia determinados sitios como California, donde pues no estaba sucediendo esto, en búsqueda de nuevas oportunidades y donde se crearon auténticos suburbios de gente. Bien, entre todo esto se nos cuenta la historia, no me acuerdo de quién era, mira, Elsa Martinelli, Elsa era la protagonista. La protagonista, como os digo, es Elsa, que bueno, pues se encuentra en esta situación donde vive se ha convertido, o sea, todo lo que podía ser su futuro se convierte en polvo, literalmente, y tiene que, bueno, pues ponerse el mundo por montera y sacar lo mejor de las cartas, de nuevo, que le ha revertido la vida, y empezar de nuevo en otro sitio con nada más ni nada menos que con 2 niños. Entonces, pues bueno, no os voy a contar más de la historia porque no quiero haceros más spoilers, pero es lo mismo, o sea, una historia de que se te agarra las tripas, que te hace llorar, que te pone los pelos de punta, que te cuenta muy bien una época muy desconocida, para mí auténticamente desconocida, donde se juntan, fijaos de lo que estamos hablando, los años 30 en Estados Unidos, después del crack del 29, donde todo se junta, o sea, realmente aquí habíamos oído hablar mucho del crack de la bolsa del 29 y de sus efectos de la Gran Depresión, pero no tanto de lo que había pasado con la agricultura de Estados Unidos, que también se había visto perjudicada por otro tipo de cosas, y es que claro, había que levantar mucho en los años 30 y había muy pocos recursos para hacerlo, y cómo se vivió, ¿no? Para mí esta época fue una gran desconocida, y luego por supuesto la pluma de Christine Hanna, que para mí es, o sea, como de todos los autores que hemos hablado en este top 10, para mí es una auténtica maravilla, es un privilegio poder haber leído sus obras porque me parecen maravillosas. Sus personajes me parece que tienen una piel, un sentimiento, una realidad, un tacto que son para mí únicos en la literatura contemporánea. Absolutamente me encantan. Y esta historia es maravillosa. Así es que nada, muy recomendable, Los Cuatro Vientos de Christine Hanna. Y por último os traigo el primer libro, ¿no? La primera posición, el superpodio, y repito autora porque vuelvo a Christine Hanna y fue uno de los primeros libros del 2021 y es Jardín de Invierno. Os podría repetir todo lo que os he dicho, la pluma de Christine Hanna, maravillosa, sus personajes brutales, súper sensibles, súper físicos, súper de piel, súper de todo, absolutamente maravillosos, pero si de algo tengo que contaros de Jardín de Invierno, bueno, Jardín de Invierno nos cuenta sobre todo una historia del sitio de Stalingrado, que sucede en torno a de Leningrado, que sucede en torno a 1941, ¿vale? Pero también nos va a dar pinceladas de las purgas estalinistas, nos va a dar, bueno, cosas absolutamente terroríficas, nos va a presentar escenas dantescas y horribles y que no quieres, auténticos infiernos que no te puedes imaginar que realmente eso sucediera y que realmente eso se permitiera en algún momento de la historia por seres humanos. Pero aún así, personajes fuertes, empoderados,
capaces de sacar fuerzas de flaqueza, capaces de arrancarse la piel por sus hijos, capaces de aguantar el último hálito de vida con las últimas energías a que algo sucediese para que diese la vuelta a la tortilla e incluso llegar a romperte por lo que has pasado, ¿no? Una vez que llegas al final del camino. El Jardín de Invierno para mí fue también muy mágico la manera en la que está narrado. Para mí es como una cajita rusa, yo lo contaba en la reseña que hice en su momento, que si la encuentro os dejaré por aquí donde hablaba de este libro. Es como una cajita, como una muñeca rusa, ¿no? Que ibas abriendo, ¿no? y sale otra y hasta que llegas al tesoro, ¿no? De dentro. Se cuenta como un cuento ruso que va profundizando capas y capas y capas hasta que llegas a la realidad, ¿no? Empiezas en una especie de ficción mágica, en un cuento mágico, y vas llegando al final hacia lo que fue la cruda realidad, ¿no? De princesas, príncipes y seres mágicos que vienen a buscarte en mitad de la noche para llevarte al castillo oscuro, a lo más negro del corazón humano, ¿no? Bueno, es una historia contada a dos tiempos. Pasemos de esta parte, que todavía me emociona recordarla. Es una historia contada a dos tiempos. Tenemos a una mujer un tanto insoportable y a sus hijas con las que nunca ha tenido muy buena relación, y que realmente va a ser la que nos va a introducir en toda esa historia del pasado que nos va a romper el alma. Para mí es un gran libro. Hay que pensarlo, hay que abordarlo con la mente abierta y con el corazón abierto y sin prisas, porque es un libro que hay que saborear y hay que dejar que la estructura que Christine Hanna ha creado en él cale en nuestros corazones y nos lleve a donde ella nos quiere llevar. Hay que dejarse llevar en este libro. No puedes estar pensando, no estoy llegando al sitio de Stalingrado, no me está contando no sé qué, ¿cuándo empieza esto? No, hay que dejar que fluya. Y dejar que vierta su magia sobre nosotros. Y para mí fue un libro muy mágico, muy increíble, y por eso es el puesto número 1 de mi top 10 de libros del 2021. Y con esto y un bizcocho se ha acabado nuestro top 10, se ha acabado el vídeo, que creo que ha salido bastante largo, entonces bueno, ya me perdonáis porque yo me emociono hablando de libros, pues cuanto más de libros que me han gustado tanto como estos que os he traído. Así es que nada, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo, al menos como yo haciéndolo. Y ya sabéis, dejadme siempre en los comentarios todas las cosas si los habéis leído, si no, si os han gustado, si no, si tendréis alguno de estos en vuestro top 10 del 2021 o de la vida, como vosotros queráis, contadme todo lo que queráis, porque sabéis que a mí lo que me gusta es leeros y contestaros, y que esto sea siempre un camino de ida y vuelta en el que podamos disfrutar y compartir todas estas cosas que nos da el mundo de la literatura. Como siempre os digo, si os ha gustado, dadle al like, y si queréis estar al día siempre que subo vídeo, lo que tenéis que hacer es suscribiros y darle a la campanita, que es lo que va a hacer que el sistema os avise cada vez que yo subo vídeo. Así es que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be alright. Promise we don't need no break light.